Pon mucha atención a lo que enseñaré ahora. ¿Te has despertado sintiendo que, aunque todo parece estar en su lugar, algo dentro de ti sigue vacío? Como si corrieras una maratón sin saber hacia dónde vas. ¿Te ha pasado? No estás solo. Vivimos en una era de sobreestimulación constante, notificaciones, comparaciones, listas interminables de tareas. Sin embargo, cada vez nos sentimos más desconectados de nosotros mismos. Pero imagina por un momento que existiera una forma sencilla, antigua y profundamente sabia de recuperar esa calma interior, esa claridad y esa sensación de plenitud que tanto anhelamos. No se trata de añadir más cosas a tu día, sino de cambiar la calidad de lo que ya haces. Hoy, te voy a compartir 7 hábitos diarios inspirados en las enseñanzas budistas, prácticas milenarias que no requieren retiros de semanas ni montañas remotas, sino pequeños gestos conscientes que puedes integrar desde hoy mismo. Hábitos que nutren el cuerpo, aquietan la mente y sanan las relaciones. Porque la plenitud no es un destino lejano, es una forma de caminar. Y todo comienza con la primera decisión consciente del día. ¿Estás listo para descubrir cuál es? El primer hábito es tan simple que a menudo lo pasamos por alto: practicar la gratitud al despertar. No se trata de escribir largas listas o fingir felicidad cuando el mundo pesa. Es algo más profundo. En el budismo, se enseña que el sufrimiento surge, en gran parte, de la insatisfacción constante. Queremos más, mejor, diferente. Pero la gratitud es el antídoto natural. Imagina esto: al abrir los ojos, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en lo que falta, simplemente reconoces 3 cosas por las que puedes estar agradecido. El aire que respiras. La cama donde duermes. El hecho de que hoy es un nuevo comienzo. No importa cuán pequeñas sean. Lo que cambia no es tu vida externa, sino tu percepción. Y esa percepción es el lente con el que ves el mundo. ¿Sabías que estudios modernos confirman lo que los monjes han sabido durante siglos? Practicar gratitud diaria reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece el sistema inmunológico. Pero más allá de la ciencia, hay una verdad espiritual. Cuando agradeces, dejas de ver la vida como una carencia y comienzas a verla como un regalo. Y ese cambio transforma todo. El segundo hábito es uno de los más revolucionarios en un mundo que exige perfección: cultivar la autocompasión. ¿Cuántas veces te hablas a ti mismo con dureza que jamás usarías con un amigo? Debería haberlo hecho mejor, soy un desastre, no soy suficiente. El budismo no promueve la autoindulgencia, sino la comprensión amorosa hacia uno mismo. Buda enseñó que todos sufrimos, que todos cometemos errores, que todos estamos atravesando batallas invisibles. Entonces, ¿por qué no tratarnos con la misma ternura que ofreceríamos a alguien que amamos? La autocompasión no es excusarte, es reconocer tu humanidad. Imagina que, cada vez que te equivocas, en lugar de castigarte, te dices: estoy aprendiendo. Esto es difícil, pero estoy haciendo lo posible. Esa frase, repetida con sinceridad, puede sanar heridas que llevas años arrastrando. Y aquí está el secreto: cuando te perdonas a ti mismo, también liberas espacio para perdonar a otros. La compasión empieza contigo. Porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Cuánto más liviano sería tu día si dejaras de ser tu propio juez? El tercer hábito gira en torno a algo que muchas veces damos por sentado: fomentar conexiones genuinas. En la era digital, tenemos cientos de amigos en línea, pero pocos con quienes podamos llorar en silencio. El budismo enfatiza la importancia de la sangha, la comunidad espiritual, personas que caminan contigo con honestidad, apoyo y presencia. Pero no necesitas un monasterio. Solo necesitas intención. Pregúntate: ¿con quién puedo ser completamente yo? ¿A quién escucho sin esperar nada a cambio? Hoy, elige una conversación real. Apaga las pantallas. Mira a los ojos. Escucha no para responder, sino para entender. Incluso un minuto de atención plena puede ser un acto de amor. Recuerdo una historia de un monje que, al ser preguntado cómo ayudaba a tantas personas, respondió: no hago 1000 cosas grandes. Solo ofrezco mi presencia completa en cada encuentro. Eso es conexión genuina. No se trata de cantidad, sino de calidad. ¿Y si hoy decides ser ese refugio para alguien más? El cuarto hábito es quizás el más contracultural en nuestra sociedad acelerada: aceptar tus emociones sin juzgarlas. El budismo no dice que debas eliminar la tristeza, la ira o el miedo.
Al contrario, enseña que estas emociones son mensajeras. Cuando reprimimos lo que sentimos, no desaparece, se entierra y crece en la sombra. Pero cuando las acogemos con curiosidad y bondad, pierden su poder destructivo. Imagina que la ansiedad llama a tu puerta. En lugar de cerrarle con cerrojo, la invitas a sentarse. Le preguntas, ¿qué necesitas que vea? A veces, solo quiere ser reconocida. La aceptación emocional no significa rendirse, significa dejar de luchar contra la realidad. Y en esa rendición consciente, nace la libertad. Buda decía, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Así que la próxima vez que sientas una emoción incómoda, no la etiquetes como mala. Simplemente observa. Respira. Permítete sentir. Porque la paz no es la ausencia de tormenta, sino la capacidad de estar en medio de ella sin naufragar. El quinto hábito es una brújula para la vida moderna. Establecer metas realistas con intención consciente. Aquí no se trata de perseguir el éxito a toda costa, sino de alinear tus acciones con tus valores más profundos. El budismo habla del camino medio, ni la indulgencia extrema ni la autonegación. Lo mismo aplica a tus objetivos. ¿Estás corriendo tras metas que realmente te llenan, o solo porque otros las valoran? Antes de escribir tu lista de tareas, pregúntate, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser? Una meta realista no es necesariamente pequeña, es aquella que respeta tus límites, tu energía y tu propósito. Y lo más importante, se vive en el presente. No en el cuando logre esto, seré feliz, sino en hoy, doy un paso con atención plena. Porque la plenitud no está al final del camino, está en cada paso. ¿Qué meta podrías abrazar hoy, no por ambición, sino por amor a tu propio crecimiento? El sexto hábito es una desintoxicación urgente, limitar el uso de redes sociales y practicar la desintoxicación digital. No se trata de demonizar la tecnología, sino de recuperar tu atención, tu recurso más valioso. Cada vez que revisas tu teléfono sin pensarlo, estás entrenando tu mente para la distracción. Y la distracción es el opuesto de la conciencia. El budismo enseña que la mente es como un mono saltando de rama en rama. Las redes sociales son un bosque infinito de ramas brillantes. Pero tú puedes elegir bajar del árbol. Empieza con microdecisiones, deja el teléfono fuera del dormitorio. Desactiva notificaciones innecesarias. Designa momentos del día sin pantallas. Y en esos espacios de silencio, descubrirás algo asombroso, tu propia compañía. Te sorprenderá cuántas ideas, emociones y creatividad emergen cuando dejas de alimentar constantemente el ruido externo. ¿Cuánto tiempo has perdido esta semana desplazando sin rumbo? ¿Y cuánto podrías ganar si lo recuperaras? El séptimo hábito es el cimiento de todos los demás. Meditar diariamente, incluso solo por 5 minutos. No necesitas posturas perfectas ni inciensos. Solo necesitas sentarte, cerrar los ojos y volver a tu respiración. En el budismo, la meditación no es escapar de la vida, sino entrar en ella con mayor claridad. Cada inhalación es un recordatorio, estoy vivo. Cada exhalación, suelto lo que no necesito. Con el tiempo, esta práctica te enseña a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Dejas de ser la tormenta y te conviertes en el cielo que la contiene. Y eso cambia todo. Estudios muestran que incluso sesiones breves reducen la ansiedad, mejoran la concentración y aumentan la empatía. Pero más allá de los beneficios, hay una revelación. En el silencio, descubres quién eres más allá de tus roles, logros o fracasos. Ese espacio interior es tu verdadero hogar. ¿Estás dispuesto a regresar a él, aunque sea por 5 minutos al día? Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo integro todo esto sin abrumarme? La clave está en la simplicidad. No intentes adoptar los 7 hábitos de golpe. Elige uno. Solo uno. Quizás empieces con la gratitud al despertar. O con 5 minutos de meditación. O con una conversación sin pantallas. Hazlo pequeño, pero hazlo constante. Porque los grandes cambios nacen de pequeñas repeticiones conscientes. Recuerda, el budismo no busca la perfección, sino la presencia. No se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo con atención. Y si un día olvidas, no te castigues. Simplemente vuelve. Volver es el acto más sagrado. Cada momento es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.
¿Qué hábito resuena más contigo hoy? Escucha esa intuición. Ella ya sabe por dónde empezar. Imagina tu vida dentro de un mes si aplicaras solo uno de estos hábitos con consistencia. ¿Cómo te sentirías al despertar? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Qué espacio interior se abriría en tu mente? La plenitud no es un estado permanente de felicidad. Es la capacidad de estar plenamente presente, incluso en medio del caos. Es saber que, aunque el mundo cambie, hay un centro en ti que permanece en calma. Y ese centro no se construye en un día, sino en días. En decisiones pequeñas, repetidas con amor. Los monjes no alcanzan la iluminación en un instante, lo hacen respiración tras respiración, paso tras paso. Tú también puedes. No necesitas más tiempo, más recursos o más permiso. Solo necesitas elegir, hoy, vivir con un poco más de conciencia. Porque cada hábito que cultivas es una semilla de paz. Y esas semillas, con el tiempo, florecen en un jardín interior que nadie puede arrebatarte. Reflexiona por un momento. ¿Qué hábito has estado posponiendo porque crees que no tienes tiempo? ¿O porque piensas que no mereces ese cuidado? Esa voz que dice no ahora es la misma que te ha mantenido atrapado en el piloto automático. Pero hoy puedes desafiarla. Porque cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Solo desde un recipiente lleno puedes derramar. Solo desde la calma puedes actuar con sabiduría. Estos 7 hábitos no son reglas rígidas, son invitaciones. Invitaciones a respirar más hondo, a mirar más despacio, a amar más profundamente, empezando por ti. Y no importa si vives en una ciudad bulliciosa o en un pueblo tranquilo. La plenitud no depende del entorno, sino de tu relación con el momento presente. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que todo esté perfecto, decidieras encontrar la paz exactamente donde estás? Antes de llegar al final, quiero dejarte una pregunta que te acompañe esta semana. ¿Qué hábito diario estás dispuesto a comprometerte a practicar, no por obligación, sino por amor a tu propia vida? Piénsalo. Escríbelo. Dilo en voz alta. Porque cuando nombras tu intención, le das forma al mundo. Y recuerda, no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo real. Un día olvidarás. Otro día recordarás. Y en ese recordar, ya estarás de vuelta en el camino. Ese es el milagro de la conciencia. Siempre está disponible. Siempre te espera. Ahora, imagina que dentro de un año miras atrás y ves que estos pequeños gestos diarios transformaron tu vida. No por magia, sino por fidelidad a ti mismo. ¿No vale la pena intentarlo? Te contaré una hermosa historia. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Elena. No era monja, ni gurú, ni siquiera meditaba todos los días. Era profesora de primaria, madre soltera y, como muchas personas, sentía que su vida era un torbellino de obligaciones sin fin. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, corría a la escuela, regresaba agotada, ayudaba con la tarea de su hija, respondía correos hasta altas horas, y aún así, al final del día, se sentía vacía. Como si hubiera hecho mucho, pero no lo suficiente. Una noche, mientras su hija dormía, se encontró llorando en la cocina, abrazando una taza de té frío. No por una tragedia, sino por esa sensación silenciosa de desconexión, con ella misma, con su entorno, con la vida. Al día siguiente, decidió hacer algo pequeño, casi imperceptible. Antes de revisar su teléfono, se sentó 5 minutos en silencio. Solo eso. 5 minutos mirando por la ventana, sintiendo el aire en su rostro, agradeciendo que su hija respiraba tranquila en la habitación de al lado. Ese gesto no resolvió sus problemas, pero cambió su relación con ellos. Poco a poco, empezó a incorporar otros hábitos. Escribía una nota de agradecimiento en su diario, apagaba las redes sociales después de las 8, llamaba a su hermana solo para escucharla, sin prisa. No eran grandes transformaciones, pero eran reales. Y con el tiempo, algo sorprendente ocurrió. La calma que buscaba afuera comenzó a nacer desde dentro. Elena no sabía que estaba aplicando enseñanzas budistas. Solo sabía que necesitaba respirar. Pero lo que hizo, sin pretensiones, fue exactamente lo que Buda propuso hace más de 2500 años, cultivar la atención plena en lo cotidiano. Porque la iluminación no ocurre en lo extraordinario, sino en lo ordinario hecho con conciencia. Un día, su hija le preguntó, «Mamá, ¿por qué ahora sonríes más?» Ella no supo qué responder al principio. Luego dijo,
porque aprendí a estar aquí, contigo, en lugar de estar en 1000 lugares a la vez. Esa frase, tan simple, encierra todo. La plenitud no es tener más tiempo, es estar presente en el tiempo que tienes. Y cuando estás presente, incluso los momentos difíciles se vuelven más ligeros, porque los atraviesas con claridad, no con caos. Elena no cambió su vida externa de golpe, cambió su forma de habitarla. Y en ese cambio sutil, todo se transformó. Hubo un momento clave en su camino. Fue un viernes, después de una semana especialmente agotadora. Había tenido una discusión con un colega, su hija había tenido fiebre, y el coche se había averiado. Todo parecía colapsar. Antes, en esas situaciones, se habría culpado, debería manejar mejor el estrés, soy una mala madre, nunca doy abasto. Pero esa noche, en lugar de castigarse, se sentó en el suelo del baño. Sí, del baño. Cerró los ojos y respiró profundamente 3 veces. Luego se dijo, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y en ese instante, algo se soltó. No desapareció el problema, pero sí la guerra interna. Esa autocompasión, tan simple y tan radical, fue su punto de inflexión. Porque entendió que no tenía que ser perfecta para merecer paz. Solo tenía que ser humana. Y en su humanidad, ya estaba completa. Con el tiempo, Elena notó que sus relaciones cambiaban. No porque hiciera más por los demás, sino porque estaba más disponible. Cuando hablaba con alguien, ya no pensaba en lo que diría después. Escuchaba. De verdad. Y eso, en un mundo donde todos esperan su turno para hablar, es un regalo revolucionario. Un día, una estudiante le entregó una carta escrita a mano. Decía, gracias, profe. Con usted me siento vista. Esa palabra, vista, la conmovió profundamente. Porque eso es lo que anhelamos todos, ser vistos, escuchados, aceptados tal como somos. Y cuando tú te das eso a ti mismo, naturalmente lo ofreces a los demás. Las conexiones genuinas no nacen de esfuerzo, sino de presencia. Y la presencia nace de la decisión diaria de volver a ti, una y otra vez. Elena también aprendió a soltar. A soltar la necesidad de controlar cada resultado, de planificar cada segundo, de compararse con las vidas aparentemente perfectas en las redes sociales. Un día, borró todas las apps del teléfono durante una semana. Al principio, sintió ansiedad. Luego, silencio. Y en ese silencio, escuchó su propia voz por primera vez en años. Descubrió que disfrutaba pintar, algo que no hacía desde la secundaria. Compró acuarelas baratas y empezó a dibujar al atardecer, mientras su hija leía. No eran obras maestras, pero eran suyas. Y en ese acto creativo, libre de juicio, volvió a sentirse viva. La desintoxicación digital no fue un sacrificio, fue una liberación. Porque recuperó lo más valioso, su atención, su tiempo, su alma. Hoy, Elena sigue siendo profesora. Sigue teniendo días difíciles. Pero ya no vive desde el agotamiento, sino desde la intención. Cada mañana, antes de que el mundo la reclame, se toma esos 5 minutos. A veces medita. Otras veces solo observa cómo el sol entra por la ventana. Y siempre, siempre, agradece. Porque ha entendido que la plenitud no es un destino lejano al que llegas cuando todo esté en orden. Es la manera en que caminas mientras el mundo sigue siendo imperfecto. Tal vez tú, al escuchar esta historia, te veas reflejado en ella. Tal vez también te has sentido vacío en medio de la abundancia. Si es así, recuerda, no necesitas cambiar tu vida entera. Solo necesitas cambiar un hábito. Uno solo. Y hacerlo con amor. Porque, como Elena descubrió, la paz no se construye en grandes gestos, sino en pequeños actos de conciencia repetidos con fidelidad. Y tú, ya tienes todo lo necesario para empezar. Hoy. Ahora. Si este vídeo resonó contigo, no dejes que se quede solo en una experiencia pasajera. Toma acción ahora. Elige uno de los 7 hábitos y comprométete a practicarlo durante los próximos 7 días. Solo 7 días. Observa lo que cambia. Luego, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué descubriste? ¿Qué fue más difícil? Tu testimonio podría ser la chispa que inspire a alguien más a comenzar su propio camino hacia la plenitud. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Porque cada semana compartimos herramientas prácticas,
arraigadas en la sabiduría antigua, para vivir con más calma, claridad y conexión en un mundo caótico. Finalmente, recuerda esto, no necesitas convertirte en otra persona para ser pleno. Ya eres suficiente. Solo necesitas recordarlo, una y otra vez, a través de hábitos conscientes. Porque la plenitud no está afuera. Está aquí. Ahora. En tu próxima respiración. En tu próximo acto de atención. En tu decisión de elegir, hoy, vivir con el corazón despierto. Gracias por estar aquí. Que camines en paz.